La luz de la luna bañaba el ático de Ricardo con un resplandor frío y distante, reflejándose en las superficies pulidas de su mobiliario minimalista y obras de arte contemporáneo. Desde allí, la Ciudad de México se extendía como un tapiz centelleante, un mar de luces que prometían infinitas posibilidades, pero que a él solo le ofrecían un vacío resonante. Su éxito, medido en fortunas acumuladas y un imperio tecnológico en constante expansión, era innegable. Sin embargo, en el silencio opulento de su hogar, la soledad era una presencia mucho más palpable que la admiración de sus pares o el murmullo constante de sus empleados. Ricardo, el CEO de NexusTech, un gigante en el mundo de la innovación digital, había construido su vida sobre la premisa inquebrantable de que el dinero era la solución universal, el bálsamo para cada herida, la llave maestra para cualquier puerta. Contaba con una flota de autos de lujo, una colección de relojes suizos que valían más que pequeñas fortunas y una cuenta bancaria que le permitía cualquier capricho concebible. Todo esto, sin embargo, no lograba llenar el abismo que sentía crecer en su interior. Era un hombre de unos 40 y tantos años, con una presencia imponente y una mirada aguda que ya había conquistado innumerables batallas corporativas. Su agenda estaba repleta de reuniones de alto nivel, lanzamientos de productos innovadores y cenas con inversores influyentes. Su nombre era sinónimo de visión y prosperidad, pero detrás de la fachada impecable se escondía un inmenso desierto emocional. Había cultivado una vida de lujos, pero estos lujos, paradójicamente, le habían arrebatado algo fundamental, la conexión humana genuina. Sus relaciones personales eran superficiales, casi transaccionales. Con su familia, la distancia emocional era un muro infranqueable, construido con años de priorizar el trabajo sobre cualquier lazo afectivo. Su hermana, a quien apenas veía, le enviaba mensajes esporádicos que él respondía con transferencias bancarias, sin entender que lo que ella buscaba era un hermano, no un cajero automático. En la oficina, la lealtad de sus subalternos parecía condicionada por las bonificaciones trimestrales y las posibilidades de ascenso. Percibía en su mirada una mezcla de respeto profesional y una calculada distancia, una reverencia que no se sentía auténtica sino forzada por la jerarquía. Los problemas que empezaban a emerger en su vida no respondían a la lógica del balance general. Un persistente insomnio, ataques de ansiedad ocasionales y una sensación opresiva de vacío lo acompañaban a pesar de todos sus logros. El dinero, su Dios y su solución, se mostraba impotente ante estos desafíos internos. Intentaba sofocarlo con más trabajo, más lujos, más poder, pero el eco de su soledad solo se intensificaba. Le era inconcebible que algo existiera fuera del alcance de su vasta fortuna, que hubiera problemas que su poder adquisitivo no pudiera simplemente barrer bajo la alfombra. Esta creciente frustración se manifestaba en pequeñas explosiones de impaciencia, en una amargura que apenas lograba disimular bajo su pulcra vestimenta. Si te interesan las historias de transformación y el verdadero significado del éxito, considera suscribirte para no perderte nuestras próximas narraciones. La frustración de Ricardo, en lugar de disminuir, crecía a medida que sus intentos por solucionar todo con dinero fracasaban estrepitosamente. Creía firmemente que más capital era la respuesta universal, pero cada nueva inyección de fondos solo parecía diluir aún más los lazos que intentaba forzar. En la oficina, donde esperaba lealtad y entusiasmo, ofreció bonificaciones sustanciales a sus equipos, pensando que el dinero encendería la chispa que faltaba. Sin embargo, lo que percibía era una gratitud superficial, una aceptación de la dádiva sin el compromiso genuino que anhelaba. Sus empleados, aunque complacidos con el aumento salarial, mostraban el mismo desinterés apático por la visión de la empresa que antes. Sus miradas se desviaban, las sonrisas eran obligadas. No veía la pasión que el dinero, según su lógica, debía haber comprado. Era como si el billete de $100 entregado con un apretón de mano se perdiera en un pozo sin fondo de indiferencia. Con su hermana, intentó una estrategia similar, aunque más personal.
Le compró regalos ostentosos, joyas de diseño, un reloj de una marca exclusiva, unas vacaciones pagadas a un destino exótico. Su intención era buena, quería demostrar afecto a su manera, pero ella los rechazaba sutilmente, con una delicadeza que solo acentuaba el abismo entre ellos. Agradecía los gestos, sí, pero sus ojos no irradiaban alegría, sino una profunda tristeza. Aquellos regalos caros no eran lo que ella necesitaba, eran barreras, recordatorios constantes de que él no la escuchaba, no la veía de verdad. La distancia emocional, lejos de acortarse, se hacía más pronunciada, y la soledad de Ricardo dentro de su burbuja de oro se intensificaba, una paradoja cruel para un hombre tan inmensamente rico. El hedor a desinterés, a falta de conexión, comenzaba a asfixiarlo, incluso en sus espacios más lujosos. Fue en medio de este creciente desasosiego que comenzó a notar a Adela, la cocinera de su mansión. Una mujer de mediana edad, con manos curtidas por el trabajo y una sonrisa discreta que rara vez se extendía más allá de sus labios. Adela era el contraste perfecto con el ambiente frío y aséptico que Ricardo había cultivado. De origen humilde, su presencia en la enorme cocina de Ricardo era como un ancla de calidez, un pequeño faro en la desolación. Mientras Ricardo batallaba con sus números y sus emociones, Adela se movía con una eficiencia silenciosa, supervisando los ingredientes frescos, preparando las comidas con una dedicación que trascendía la mera obligación. Observaba a Ricardo desde la distancia, con una mezcla peculiar de respeto por su posición y una palpable compasión por su evidente tormento. Sus ojos, profundos y serenos, parecían haber visto mucho, y en su mirada había una tranquila sabiduría que Ricardo, en su ceguera autoimpuesta, aún no podía descifrar. Convencido de que la solución a su vacío residía en el reconocimiento público, Ricardo concibió la idea de organizar una gala benéfica ostentosa. Quería mejorar su imagen, sentirse valorado, creer que la admiración externa llenaría el hueco en su alma. Inmediatamente, movilizó a su equipo de relaciones públicas. Se eligió una causa noble, se contrató a los mejores organizadores de eventos y se enviaron invitaciones a la élite de la ciudad. La planificación fue impecable, cada detalle pulcramente orquestado, desde el menú gourmet a cargo de chefs de renombre hasta la lista de invitados influyentes. La noche de la gala fue un éxito rotundo, al menos en la superficie. Las cámaras parpadeaban, los discursos fueron elocuentes y la recaudación de fondos superó las expectativas. Ricardo se movió entre la multitud, aceptando felicitaciones, forzando sonrisas. Pero al final de la noche, mientras se retiraba a su ático solitario, el vacío permanecía, inalterable. El ruido de los aplausos se había desvanecido, y en su lugar, solo quedaba el eco de su propia insatisfacción. La estrategia del dinero y el reconocimiento público había fallado una vez más. La frustración seguía siendo una sombra persistente en la vida de Ricardo. Un día particularmente agotador, después de una serie de reuniones infructuosas y una caída inesperada en las acciones de una de sus inversiones clave, se encontró solo en su vasta oficina ejecutiva, mucho después de que el último de sus empleados se hubiera marchado. El silencio del edificio era casi ensordecedor, roto solo por el zumbido distante del aire acondicionado. Se sentía agotado, no solo físicamente, sino en un nivel más profundo, un cansancio del alma que ninguna cantidad de café o vacaciones de lujo podía aliviar. Con un suspiro que parecía cargar el peso de todo su imperio, recostó su cabeza contra el suave cuero de su silla, cerrando los ojos. La imagen de sus balances en rojo y las caras insatisfechas de los inversores bailaban en su mente. Mientras tanto, en la planta baja de su mansión, Adela se movía con su habitual gracia y eficiencia. Había notado la ausencia de Ricardo en la cena, algo que se hacía cada vez más frecuente. Sin pensarlo mucho, como si fuera una extensión natural de su oficio y su propio carácter compasivo, decidió preparar algo para él. No era una orden, ni una petición. Era un gesto simple, nacido de la observación y una bondad innata.
Preparó un sencillo consomé de pollo con vegetales frescos de su propio huerto, acompañado de unas tortillas de maíz recién hechas. Algo reconfortante, alejado de las complejas creaciones culinarias que solía encargar a sus chefs personales para sus eventos. Era una comida que hablaba de hogar, de cuidado. Cuando Adela subió a la oficina con la pequeña bandeja humeante, Ricardo parpadeó sorprendido. Nadie, en años, le había traído la cena sin que él la hubiera pedido explícitamente, y mucho menos una comida tan humilde y auténtica. La fragancia del consomé llenó el aire, desplazando el olor a papel y tecnología que dominaba el espacio. Se sentía extraño, casi vulnerable, ante este acto de genuina consideración. Señor Ricardo, no ha cenado, dijo Adela con voz suave, colocando la bandeja sobre la mesa auxiliar sin esperar una respuesta. Pensé que esto le sentaría bien. Ricardo, con el ceño fruncido por la sorpresa, la observó. Había algo en la sencillez del gesto, en la honestidad de su mirada, que lo desarmaba. Era un contraste absoluto con la artificialidad calculada de su mundo. Mientras Ricardo tomaba el primer sorbo del consomé, sintiendo el calor reconfortante extenderse por su cuerpo, Adela, sin confrontarlo directamente, compartió una pequeña anécdota. Mi abuela siempre decía que no hay pena que un buen consomé no alivie, comenzó, su voz un susurro melódico que transportaba a Ricardo lejos de su oficina, cuando llovía fuerte, o cuando las cosas no salían bien en el campo, ella siempre nos preparaba esto. Decía que no era solo para el cuerpo, sino para el alma. Adela no lo miró a los ojos, sino que repasó con la mirada un cuadro abstracto en la pared, como si la historia fuera para el aire, no para él. Pero Ricardo sabía que era para él. Había un eco de familiaridad en sus palabras, un recuerdo de la calidez que había perdido hacía mucho tiempo. Se quedó en silencio, saboreando el caldo. No era un plato extravagante, no era caro, pero el cuidado con el que había sido preparado, la intención detrás del gesto, lo impactó de una manera que sus banquetes más elaborados nunca habían logrado. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sintió una conexión genuina con algo, no por su valor monetario o su estatus, sino por el cuidado y la autenticidad que representaba. Era un sabor a hogar, a raíces, a humanidad. En ese momento, mientras el vapor del consomé empañaba ligeramente sus gafas, empezó a cuestionar su enfoque obsesivo en el dinero y el poder. La riqueza no había podido brindarle la paz que un simple plato de consomé, preparado con cariño por una humilde cocinera, le estaba ofreciendo en ese instante. Una pequeña fisura se abría en su armadura, permitiendo la entrada de una luz diferente. La semilla de la duda había sido sembrada. La semilla de la duda, una pequeña grieta en su antes impenetrable fortaleza de convicciones, comenzó a germinar lentamente en la mente de Ricardo. El sabor del consomé de Adela, tan simple y a la vez tan profundamente reconfortante, se había quedado grabado en su paladar y, más importante aún, en su memoria emocional. No era solo la comida, era la inesperada autenticidad del gesto, la calidez sin pretensiones que contrastaba tan drásticamente con la fría eficiencia de su propio mundo. Los días se transformaron en semanas, y aunque Ricardo continuaba inmerso en las complejidades de su imperio tecnológico, una parte de su atención se había desviado hacia el discreto ir y venir de Adela. Se encontró a sí mismo observándola más, notando los pequeños detalles de su rutina, la forma en que sus manos amasaban la masa para las tortillas con un ritmo casi meditativo, el suave zumbido de una canción popular que a veces escapaba de sus labios mientras preparaba los alimentos. Fue en una de esas ocasiones, mientras Ricardo trabajaba hasta tarde en su estudio personal, que escuchó sin querer una conversación telefónica de Adela, cuya voz, aunque baja, se colaba por la puerta entornada de la cocina. Hablaba con una pasión contenida, con una mezcla de esperanza y determinación. Ricardo se detuvo, con un informe financiero a medio leer, y se encontró escuchando. Adela hablaba de su sueño, de un proyecto personal que había estado gestándose en silencio, lejos de la ostentación y el brillo de la vida de Ricardo. Mencionó un pequeño local en su barrio, paredes que pintar, mesas que conseguir, y lo más
Importante, la promesa de ofrecer comidas nutritivas a bajo costo o incluso gratis para aquellos que realmente lo necesitaran. Estaba ahorrando discretamente cada peso extra de su sueldo y las pequeñas propinas, destinándolas a este noble propósito, una cocina comunitaria. La mente de Ricardo, programada para el análisis de mercados y la proyección de rentabilidades, intentó procesar la información. Cocina comunitaria. Comida a bajo costo. Sin fines de lucro evidentes. Su primer pensamiento fue el de un economista puro. ¿Dónde estaba el margen? ¿Cuál era el retorno de la inversión? Acostumbrado a las inversiones masivas, a los números con muchos ceros y a las ganancias exponenciales, no comprendía inicialmente el valor inherente de un proyecto tan modesto y tan profundamente arraigado en el servicio a la comunidad. Su mente empresarial lo veía como una empresa sin rentabilidad, casi una quimera. ¿Qué clase de éxito se podía encontrar en repartir comida sin esperar un beneficio monetario? Era una lógica ajena a todo lo que había aprendido y aplicado en su vida profesional. Sin embargo, a medida que escuchaba a Adela, no solo las palabras, sino el tono de su voz, la emoción palpable que transmitían, Ricardo comenzó a sentir una punzada de algo que no podía identificar. No era envidia, sino más bien un anhelo, el eco de una carencia propia. Observó cómo Adela interactuaba con su familia y amigos cuando venían a visitarla a la entrada del servicio o cuando ella se preparaba para sus días libres. Sus conversaciones eran animadas, llenas de risas y de una camaradería genuina. Veía cómo sus parientes la respetaban y la querían, no por su capacidad de generar riqueza, sino por su bondad, su generosidad y su espíritu inquebrantable. La vida de Adela, aunque sencilla y desprovista de los lujos que definían la existencia de Ricardo, irradiaba una felicidad y un propósito que él, a pesar de toda su fortuna, anhelaba desesperadamente. Ella no tenía yates ni aviones privados, no dirigía complejas corporaciones, pero poseía una riqueza diferente, una que parecía llenar cada rincón de su ser. Ricardo, con todos sus logros y posesiones, se sentía un impostor, un rey en un castillo de cristal, mientras que Adela, con sus humildes sueños de una cocina comunitaria, parecía estar en posesión de algo mucho más valioso y real. La autenticidad de Adela, su desinteresado propósito, se estaba convirtiendo en un desafío silencioso, una pregunta incómoda que la vida le lanzaba a Ricardo. ¿Qué valor tiene realmente todo tu dinero si no puede comprar lo que ella posee sin esfuerzo? Esta observación, este contraste abismal de valores, empezó a roer las bases de todo aquello en lo que Ricardo había creído hasta entonces. El abismo entre sus mundos no era solo económico, sino profundamente existencial, y Adela, sin saberlo, había encendido la chispa de una profunda autorreflexión en él. El contraste abismal de valores, entre lo que él tenía y lo que Adela poseía sin esfuerzo, empezó a roer las bases de todo aquello en lo que Ricardo había creído hasta entonces. Esta autorreflexión, apenas un murmullo en su subconsciente, se vio bruscamente interrumpida por una tempestad que se cernía sobre su propio imperio. Justo cuando comenzaba a cuestionar el valor del dinero, su compañía, Nexustech, se vio envuelta en una profunda crisis de reputación. Un producto estrella, lanzado con gran bombo y platillo, resultó tener un defecto de seguridad crítico que afectó a miles de usuarios. La noticia estalló como una bomba en los medios, que se lanzaron sobre Ricardo y su empresa como buitres. Los titulares lo atacaban sin piedad, lo señalaban como el CEO arrogante que priorizaba las ganancias sobre la seguridad de sus clientes. Las redes sociales se incendiaron con quejas, memes y llamados al boicot. Sus inversores, que antes lo adulaban, ahora dudaban, susurrando sobre ventas de acciones y la pérdida de confianza del mercado. La presión era inmensa, y Ricardo se sintió más aislado que nunca. Las llamadas de su junta directiva eran una constante amenaza, las demandas se acumulaban y su equipo, antes eficiente, parecía desmoronarse bajo la presión. La lealtad que él creyó haber comprado con bonificaciones se desvanecía como el humo frente a la adversidad. En medio de este caos empresarial, Ricardo descubrió la impotencia real de su fortuna.
Incluso con todo su dinero, no podía comprar la confianza de sus clientes, ni silenciar a los medios, ni restaurar la lealtad interna de sus empleados, que ahora parecían buscar culpables en lugar de soluciones. Los grandes salarios y las lujosas oficinas no detuvieron la fuga de talentos clave que, ante la incertidumbre, preferían saltar del barco. Sus poderosas herramientas financieras, su capacidad de adquirir, invertir y controlar, se revelaban inútiles ante una crisis que era fundamentalmente humana, la pérdida de fe, la traición a la expectativa del consumidor. El dinero podía construir empresas, pero no podía reparar la reputación ni reconstruir la confianza. Su equipo, tan acostumbrado a funcionar bajo la égida de su poder, se desmoronaba. Las caras de sus directivos mostraban miedo, no iniciativa. Las soluciones que proponían eran costosas paños calientes, nunca verdaderas reparaciones de lo que se había roto. Mientras Ricardo lidiaba con la avalancha de malas noticias, Adela lo observaba en silencio desde la periferia de su tormenta. Nunca se atrevió a preguntar directamente sobre lo que sucedía, pero su aguda percepción no podía ignorar el creciente semblante de estrés en el rostro de su empleador. Notaba las ojeras más profundas, los constantes paseos nocturnos por la casa, el olor a café amargo que impregnaba su estudio a horas intempestivas. Sin una palabra, sin que nadie se lo pidiera, Adela comenzó a preparar pequeños remedios caseros. Una noche, lo encontró en la cocina a altas horas, con la mirada perdida en el jardín oscuro. Poco después, una taza humeante de té de manzanilla apareció en la mesa junto a él, con una rodaja de limón. En otra ocasión, cuando Ricardo se quejaba de un dolor de cabeza persistente, ella dejó discretamente una infusión de jengibre y menta en su escritorio, acompañada de unos consejos sencillos sobre su preparación. Estos pequeños gestos, silenciosos y sin pretensiones, comenzaron a desarmar a Ricardo de una manera inexplicable. No había agendas ocultas, no había peticiones disfrazadas. No había un precio que pagar, más allá de la aceptación. Eran actos puros de bondad, ofrecidos desde el corazón, sin esperar nada a cambio. En un mundo donde todo tenía un valor y una transacción, el regalo de un té reconfortante o una infusión casera era un acto revolucionario. La tranquilidad que emanaba de Adela, su compasión discreta, lentamente comenzaron a erosionar la férrea armadura que Ricardo había construido alrededor de sí mismo. Se dio cuenta de que, si bien su dinero no podía comprar estas pequeñas atenciones, la falta de estas era precisamente lo que lo empujaba a una soledad aún más profunda. El té de Adela olía a calma en medio de su tempestad, y él, por primera vez, se permitía beberlo. El té de Adela olía a calma en medio de su tempestad, y él, por primera vez, se permitía beberlo, abriendo una pequeña fisura en su aislamiento. A raíz de estos gestos, una conexión inaudita comenzó a formarse, una que trascendía la dinámica habitual de empleador y empleada. Fue entonces cuando Adela, con una espontaneidad que sorprendió tanto a Ricardo como a ella misma, le extendió una invitación inesperada. Señor Ricardo, dijo una tarde mientras retiraba los platos de la cena, su voz apenas un susurro pero firme, mañana es el cumpleaños de Don Chui, el vecino, en el barrio. Haremos una pequeña celebración. Si no tiene otros planes, podría venir. Ricardo, acostumbrado a invitaciones a galas exclusivas y cenas de estado, se quedó mudo. El concepto de una pequeña celebración en un barrio humilde era tan ajeno a su realidad como un viaje a la luna. Inicialmente, sintió una punzada de resistencia, una voz interna que le advertía sobre la incomodidad, sobre el desajuste. ¿Qué haría un CEO de su calibre en una fiesta vecinal? Pero la curiosidad, esa inusual y nueva emoción que Adela había despertado en él, era aún más fuerte. Había algo en la invitación que le prometía una ventana a ese otro mundo, el mundo auténtico y lleno de propósito que él había visto en Adela. Así que, para su propio asombro, asintió. Estaré allí, Adela, respondió, y su propia voz sonó extraña en sus oídos. Al día siguiente, Ricardo se encontró en un pequeño patio trasero, que rebosaba de vida, color y un aroma embriagador a carne asada y especias.
Era un mundo completamente diferente al suyo, lleno de risas sinceras, de música que salía de una vieja radio y de niños corriendo descalzos entre los adultos. La gente era humilde, vestida con ropa sencilla pero limpia, y sus rostros, marcados por el trabajo, irradiaban una alegría y una vitalidad que él pocas veces había presenciado en sus círculos elitistas. Se sentía incómodo al principio, un extraño en su propia ciudad. Sus trajes caros y su expresión seria lo hacían sobresalir como un pulgar dolorido. La gente lo miraba con una mezcla de curiosidad y respeto distante, claramente identificándolo como el jefe de Adela, pero sin la reverencia forzada o el interés calculador al que estaba acostumbrado. Intentó mezclarse, pero sus movimientos eran torpes, sus intentos de conversación se sentían artificiales. Adela, sin embargo, actuó como su anfitriona silenciosa, presentándolo a don Chuy y a otros vecinos con naturalidad. Él es el señor Ricardo, decía simplemente, y la familiaridad en su tono abría puertas. Poco a poco, Ricardo fue cediendo a la atmósfera. Observó la forma en que Adela se movía entre la gente, con una sonrisa genuina para cada uno, una palabra de aliento, un abrazo espontáneo. Ella no hablaba de negocios ni de grandes proyectos, hablaba de la salud de Doña Rosa, del nuevo trabajo del hijo de Don Chuy, de los preparativos para la próxima verbena. Su presencia era un bálsamo, un centro de gravedad para la comunidad. Fue una lección tácita, enseñada no con palabras, sino con pura observación. Ricardo vio cómo Adela era respetada y querida por su comunidad, no por su riqueza, que era escasa, sino por su bondad, su servicio y su innegable humanidad. No había transacciones complejas, solo apoyo mutuo y una camaradería que fluía libremente. Los niños se acercaban a ella sin miedo, los ancianos buscaban su consejo, los jóvenes la escuchaban con atención. Era una forma de éxito que él nunca había considerado, una que no se medía en cifras en un balance, sino en las sonrisas, en la confianza compartida, en la calidez de los lazos humanos. Este era el éxito que Adela había acumulado, una fortuna de afecto y respeto que su dinero no podía comprar. Ricardo se dio cuenta de que, a pesar de sus millones, se sentía mucho más pobre en ese sentido. La gente de ese barrio, con sus luchas diarias y sus modestos recursos, poseía una riqueza de espíritu y conexión que él no tenía. La lección no era fácil de asimilar, porque atacaba directamente la base de su identidad y sus valores. Se dio cuenta de que había pasado toda su vida construyendo un imperio, pero había olvidado cómo construir una comunidad, cómo forjar conexiones reales. El festejo de Don Chuy no era solo una fiesta de cumpleaños, era una poderosa revelación, una puerta abierta a una verdad que, hasta ese momento, le había sido completamente ajena. La verdad de que el dinero no lo era todo. La verdad de que el dinero no lo era todo, se incrustó en la mente de Ricardo como una astilla molesta, una que su vasta fortuna nunca podría extraer. El regreso a su mansión después de la celebración de Don Chuy fue un descenso abrupto de la calidez comunitaria al frío aislamiento de su propia existencia. La contradicción entre la alegría genuina que había presenciado y la desolación de su mundo se volvió insoportable. Los días siguientes fueron un torbellino de presiones. La crisis de Nexus Tech se intensificaba, con los medios de comunicación arreciando en sus críticas y los inversores exigiendo respuestas que él sentía incapaz de dar. Las reuniones de la Junta se volvieron batallas campales, donde cada palabra era un dardo y cada mirada, un juicio. Ricardo, el hombre de acero, comenzó a ceder. Las horas de insomnio se alargaron, los ataques de ansiedad se hicieron más frecuentes y más intensos. Su mente, antes un faro de lógica y estrategia, ahora era un campo de batalla de dudas y temores. Una noche, la presión acumulada alcanzó un punto crítico. Después de una brutal llamada con un grupo de accionistas, Ricardo sintió que el aire le faltaba. Su corazón latía desbocado, un tambor enloquecido en su pecho. Las paredes de su oficina parecían cerrarse sobre él, y un miedo paralizante lo invadió, un terror visceral que nunca había experimentado.
Se desplomó en su sillón ejecutivo, jadeando, intentando en vano controlar su respiración. La sensación de asfixia era real, las taquicardias incontrolables. Por primera vez en su vida, Ricardo, el todopoderoso CEO, se sintió completamente vulnerable, completamente a merced de algo que su dinero no podía dominar, su propio cuerpo, su propia mente. Era un ataque de ansiedad en toda regla, devastador y humillante. Adela, que aún realizaba sus rondas finales por la casa antes de retirarse, escuchó un leve gemido proveniente del estudio de Ricardo. Al acercarse, encontró la puerta entreabierta y vio a su empleador, no el hombre imponente y seguro de sí mismo que solía ser, sino una figura encorvada, pálida, con las manos temblorosas y los ojos llenos de un pánico incomprensible. Sin dudarlo, Adela entró. Su rostro, generalmente sereno, mostró una preocupación profunda. No hizo preguntas, no juzgó. Simplemente se arrodilló a su lado y, con una voz suave pero firme, le indicó cómo respirar. Inhale despacio, señor Ricardo, por la nariz. Ahora, exhale, por la boca, como si apagara una vela. Repitió el proceso una y otra vez, su voz actuando como una ancla en la tormenta interna de Ricardo. Poco a poco, la respiración de Ricardo se regularizó. Las pulsaciones disminuyeron su frenética carrera. La niebla del pánico comenzó a disiparse. Cuando finalmente pudo hablar, su voz era apenas un susurro, rasposa por el esfuerzo. Adela, sin decir una palabra, se dirigió a la cocina. Regresó con un tazón de algo humeante, sencillo pero reconfortante, un atole de avena casero, endulzado con piloncillo y canela. Le recordó a la bebida caliente que su abuela le preparaba en las mañanas frías de su infancia, un recuerdo que había permanecido enterrado bajo capas de ambición y éxito empresarial. Esto le ayudará, señor. Ricardo, dijo Adela, ofreciéndole el tazón con ambas manos, como una ofrenda. Ricardo tomó el tazón, el calor se extendía por sus manos y, a través de él, una inesperada oleada de consuelo. Y entonces, se rompió. Las lágrimas, reprimidas durante años, fluyeron libremente por su rostro. Confesó su inmensa soledad, la futilidad de su riqueza ante problemas que el dinero no podía solucionar. Las palabras brotaron en un torrente incontrolable. Habló de la empresa, de la presión, del vacío, de la sensación de no saber quién era ni qué estaba haciendo. No sé qué hacer, Adela, admitió, la voz quebrada por la emoción, todo lo que he construido se desmorona, y no tengo ni idea de cómo arreglarlo. Todo mi dinero, ¿de qué sirve si no puedo comprar paz, si no puedo comprar un poco de verdadera conexión? Adela lo escuchó en silencio, sin interrumpir, su mirada llena de una empatía que Ricardo nunca había recibido de nadie en su círculo íntimo. Su soledad era palpable en cada palabra, y Adela, con su presencia tranquila, se convirtió en el primer testigo de su verdadera desesperación. La soledad de Ricardo era palpable en cada palabra, y Adela, con su presencia tranquila, se convirtió en el primer testigo de su verdadera desesperación. Había escuchado con una paciencia infinita, sus ojos serenos reflejando la tormenta que Ricardo había desatado. Cuando el torrente de confesiones finalmente se secó, dejando a Ricardo exhausto pero extrañamente más ligero, Adela tomó una de sus manos temblorosas y la apretó suavemente. No había reproche en su mirada, solo una comprensión profunda que iba más allá de las palabras. Señor Ricardo, comenzó Adela, su voz suave como el murmullo de una brisa cálida, su dinero es mucho, sí. Puede comprar casas grandes y coches rápidos, y muchas cosas bonitas. Pero lo que no puede comprar es lo que la gente necesita de verdad. No puede comprar la confianza cuando se pierde, ni el respeto que se gana con el tiempo, ni la alegría que viene de un corazón tranquilo. Ricardo la miró, sus ojos hinchados y rojos por el llanto, procesando sus palabras. Eran verdades tan sencillas, tan fundamentales, y sin embargo, tan ajenas a toda la filosofía que había guiado su vida hasta ese momento. Adela continuó, con esa sabiduría sencilla que parecía haber absorbido de la propia tierra.
La gente necesita sentirse vista, sentirse valorada. Necesita honestidad, no promesas vacías. Su empresa, sus clientes, no quieren solo un producto. Quieren saber que hay una persona detrás que se preocupa, que respeta la integridad. El dinero es una herramienta, señor, no un objetivo. Es para construir, para ayudar, para servir. No solo para poseer. Era un plan de recuperación diferente, uno que no se medía en cifras de mercado ni en estrategias de marketing agresivas, sino en la reconstrucción de la confianza, la integridad y la conexión humana. Ricardo se quedó en silencio, digiriendo cada palabra. La mente empresarial en él, esa que había operado bajo la lógica fría de las ganancias y las pérdidas, se debatía. ¿Cómo aplicar esos valores a su empresa? ¿Cómo transformar una corporación gigantesca y centrada en la tecnología en algo que encarnara la conexión, la integridad y el servicio? Era un cambio radical de mentalidad, un giro de 180 grados en la dirección de su vida y de su negocio. La idea le parecía abrumadora, casi imposible. Toda su vida había sido una carrera hacia el éxito monetario, ahora Adela le proponía un camino que, aunque prometía una paz que tanto anhelaba, parecía ir en contra de todo lo que le había enseñado el mundo de los negocios. Pero la alternativa, seguir el camino que lo había llevado a ese ataque de ansiedad, a esa soledad insoportable, era aún más aterradora. El dilema empresarial era inmenso. Nexus Tech era un monstruo corporativo, con miles de empleados, accionistas exigentes y una reputación hecha jirones. ¿Cómo podía él, un CEO que había caído tan bajo, inspirar un cambio tan profundo? ¿Cómo podía convencer a un mundo que valoraba las cifras por encima de todo, que esta nueva dirección era la correcta? La tarea le parecía monumental. Sin embargo, en la quietud de esa madrugada, con Adela a su lado, sintió un atisbo de esperanza, una pequeña chispa que no había sentido en mucho tiempo. Había tocado fondo, y quizás, solo quizás, ese era el lugar perfecto para empezar a construir algo nuevo, algo real. Fue entonces cuando, de su propia boca, brotó una decisión. Una decisión que marcaría el comienzo de una transformación profunda y duradera. Recordó la conversación de Adela sobre su sueño, sobre la cocina comunitaria. Había visto el brillo en sus ojos, la pasión genuina. Adela, dijo Ricardo, su voz aún ronca pero con una nueva determinación, quiero ayudar con su cocina. No solo con dinero. La mirada de Adela se encontró con la suya, una mezcla de sorpresa y curiosidad. Quiero involucrarme de verdad. No solo dar un cheque. Quiero ofrecer mi tiempo, mis habilidades. He construido empresas, sé cómo organizar, sé cómo gestionar proyectos. Quizás pueda ayudar a construir algo que realmente importa. No era el Ricardo de antes, el que imponía su voluntad con su fortuna. Era un Ricardo vulnerable, dispuesto a aprender, dispuesto a servir. Este no era un acto de caridad desde la altura de su poder, sino un ofrecimiento humilde de sus capacidades, una búsqueda de propósito. Adela sonrió, una sonrisa plena y cálida que iluminó su rostro. El comienzo de la transformación no iba a ser en una sala de juntas, sino en el corazón de un barrio, en un pequeño proyecto comunitario, de la mano de una mujer que le había mostrado lo que realmente necesitaba. Ricardo, un CEO acostumbrado a mover montañas financieras, estaba a punto de descubrir el verdadero poder de construir algo desde cero, con las manos, con el corazón y con un propósito que el dinero no podía comprar. Iba a poner sus habilidades al servicio de un sueño ajeno y en el proceso, quizás comenzaría a reconstruir el suyo propio. Ricardo, un CEO acostumbrado a mover montañas financieras, estaba a punto de descubrir el verdadero poder de construir algo desde cero, con las manos, con el corazón y con un propósito que el dinero no podía comprar. Iba a poner sus habilidades al servicio de un sueño ajeno y en el proceso, quizás comenzaría a reconstruir el suyo propio. Así fue que, apenas unos días después de esa madrugada reveladora, Ricardo se encontró en un contexto que le era totalmente ajeno,
el bullicioso y modesto local destinado a ser la cocina comunitaria de Adela. El olor a pintura fresca y a madera nueva llenaba el aire, mezclado con el peculiar aroma de las especias que Adela ya comenzaba a almacenar. Ricardo, vestido con ropa casual que había tenido que buscar en el fondo de su guardarropa, una camisa de algodón y unos vaqueros que no recordaba haber usado en años, se sentía como un pez fuera del agua. Adela le había encomendado una tarea simple pero fundamental: pelar papas. Era un trabajo físico, repetitivo y humilde, muy diferente a las intrincadas negociaciones y las decisiones estratégicas que marcaban su vida como CEO. Al principio, sus movimientos eran torpes, lentos. Las papas se le escurrían de las manos, el cuchillo se sentía extraño, y el montículo de cáscaras crecía a un ritmo vergonzosamente lento en comparación con la eficiencia de Adela y los pocos voluntarios que ya se encontraban trabajando. Sin embargo, a medida que sus manos se acostumbraban al ritmo, algo inesperado comenzó a suceder. El acto monótono de pelar cada papa, de preparar cada vegetal para la olla, se convirtió en una especie de meditación. La mente de Ricardo, que antes corría a 1000 por hora con proyecciones y problemas, empezó a calmarse. La satisfacción no venía de un resultado financiero, sino de la simplicidad de la tarea bien hecha, del propósito claro y tangible. Estaba contribuyendo a algo directamente, con sus propias manos, algo que beneficiaría a otras personas de manera inmediata. Era una sensación de logro completamente diferente a la de cerrar un trato multimillonario. La presencia de Ricardo en el barrio, y más aún, en la cocina de Adela, no pasó desapercibida. Al principio, la gente del vecindario lo miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Qué hacía un hombre tan evidentemente rico allí, pelando papas al lado de la cocinera? Los murmullos se extendían, las miradas furtivas lo seguían. Algunos especulaban que era una estrategia de relaciones públicas de su empresa, otros, que buscaba aprovecharse de Adela de alguna manera. El escepticismo era palpable. Estaban acostumbrados a que los forasteros adinerados llegaran con grandes promesas y poco compromiso. Pero día tras día, Ricardo regresaba. No solo pelaba papas. Ayudaba a cargar cajas de vegetales, a limpiar las mesas, a servir los primeros platos cuando la cocina finalmente abrió sus puertas. Su ropa se manchaba, sus manos se ensuciaban, e incluso, en una ocasión, se cortó un dedo, ganándose una reprimenda suave y un vendaje de Adela. Lo vieron sudar, lo vieron esforzarse, y lo vieron sonreír, una sonrisa genuina que nunca antes habían visto en su rostro publicitado. Poco a poco, la desconfianza inicial comenzó a disiparse, dando paso a una curiosidad más benigna, y luego a una aceptación. Don Chui, el vecino de la fiesta, fue uno de los primeros en acercarse, ofreciéndole una mano para cargar unos sacos de harina. Otros vecinos comenzaron a saludarlo por su nombre, e incluso, algunos niños, superando su timidez, le pidieron ayuda para alcanzar algo que estaba en un estante alto. Ricardo, a través de este servicio humilde y constante, empezaba a sentir una satisfacción diferente, una que no provenía de un cheque de grandes cifras ni de un acuerdo comercial ventajoso, sino de la ayuda directa a los demás. La gratitud en los ojos de las personas a quienes servía un plato caliente, la risa compartida mientras bromeaba con Adela sobre su ineptitud culinaria, la sensación de pertenencia que se gestaba de forma orgánica y sin esfuerzo. Descubrió que la verdadera riqueza no estaba en la acumulación, sino en la contribución, no en el poder sobre los demás, sino en el servicio a ellos. Cada tarea realizada, por pequeña que fuera, lo acercaba un paso más a un sentido de propósito que su vida anterior nunca le había ofrecido. La cocina comunitaria de Adela no era solo un lugar donde se preparaban comidas, para Ricardo, se estaba convirtiendo en una escuela de vida. Un espacio donde sus viejas creencias se desmoronaban y nuevas verdades comenzaban a echar raíces. Su transformación había comenzado, no en la ostentación de su oficina, sino en la sencillez de una cocina compartida. La cocina comunitaria de Adela no era solo un lugar donde se preparaban comidas, para Ricardo, se estaba convirtiendo en una escuela de vida,
Un espacio donde sus viejas creencias se desmoronaban y nuevas verdades comenzaban a echar raíces. Su transformación había comenzado, no en la ostentación de su oficina, sino en la sencillez de una cocina compartida. Aquella inmersión en la comunidad, en el trabajo manual y en el servicio desinteresado, forjó en Ricardo una perspectiva completamente nueva, una lupa con la que ahora veía su empresa, Nexus Tech, de una manera que antes le era imposible. Regresó a su oficina, no como el CEO arrogantemente seguro de sí mismo, sino como un líder transformado, cargado de humildad y de una profunda comprensión de la conexión humana. La crisis que aún asediaba su compañía no había desaparecido, pero su enfoque para enfrentarla era radicalmente distinto. En lugar de buscar chivos expiatorios o de aplicar soluciones puramente financieras, Ricardo se sentó con su equipo directivo con una nueva visión. Hemos cometido errores, admitió ante un grupo de ejecutivos visiblemente sorprendidos, y no son errores solo de producto, sino de enfoque. Hemos perdido de vista a las personas, a nuestros clientes, a nuestros empleados. Y eso es lo que vamos a cambiar. Su voz carecía de la frialdad corporativa habitual, en su lugar, había una sinceridad palpable, una madurez que emanaba de sus recientes experiencias. La primera decisión, que dejó perplejos a muchos dentro de la Junta, fue rechazar la propuesta de despedir a un significativo número de empleados como medida de contención de costos. Nuestra gente es nuestro mayor activo, argumentó Ricardo. No podemos construir confianza desmantelando nuestras bases. En su lugar, implementó programas de desarrollo para sus empleados, no solo en habilidades técnicas, sino también en comunicación y empatía. Organizó foros abiertos donde los trabajadores podían expresar sus preocupaciones, sus frustraciones y sus ideas, no solo a través de canales formales, sino directamente a él. Se sentó en estas reuniones, escuchando atentamente, haciendo preguntas genuinas, algo que raramente había hecho antes. Fomentó un ambiente de transparencia y colaboración, donde los errores se veían como oportunidades de aprendizaje y no como motivos de castigo. Delegó responsabilidades con una confianza renovada en su equipo, dándoles la autonomía y el apoyo que antes les había negado, siempre buscando soluciones éticas y centradas en el cliente, no solo en el beneficio a corto plazo. La recuperación de la confianza no fue inmediata, pero fue constante y, sobre todo, auténtica. Los clientes, cansados de las promesas vacías, comenzaron a ver un cambio genuino en la respuesta de Nexus Tech a sus quejas, en la calidad del servicio postventa y en la renovada ética de la empresa. Ricardo apareció en entrevistas, no para defenderse con argumentos legales, sino para disculparse humildemente y comprometerse públicamente a una nueva forma de hacer negocios, poniendo la integridad por encima de los lujos. Su discurso ya no se centraba en las proyecciones de crecimiento o en la capitalización de mercado, sino en el valor que su empresa ofrecía a la sociedad, en la fiabilidad de sus productos y en el respeto por sus usuarios. Los empleados, al principio escépticos, empezaron a responder a este nuevo liderazgo con un entusiasmo renovado. Vieron a un Ricardo que trabajaba codo a codo con ellos, que valoraba sus opiniones y que se preocupaba por su bienestar. La moral de la empresa subió, la rotación de personal disminuyó drásticamente y la productividad mejoró. La empresa comenzó a recuperar la confianza de sus clientes y empleados, no por los lujos ostentosos de su antigua imagen, sino por la integridad renovada y el valor genuino que ahora representaba. Ya no se trataba de ser el más grande o el más rico, sino de ser el más honesto y el más útil. Ricardo, el CEO que una vez pensó que el dinero lo era todo, estaba demostrando que el verdadero liderazgo se construía sobre cimientos muy diferentes, cimientos que Adela, la cocinera, le había ayudado a desenterrar. Ricardo, el CEO que una vez pensó que el dinero lo era todo, estaba demostrando que el verdadero liderazgo se construía sobre cimientos muy diferentes, cimientos que Adela, la cocinera, le había ayudado a desenterrar. La transformación no era solo profesional, era profundamente personal, y la persona que más había contribuido a ese cambio era la mujer que ahora compartía el almuerzo con él en la pequeña cocina comunitaria.
Un mediodía soleado, después de una de las jornadas más productivas en la cocina comunitaria, Ricardo y Adela se sentaron en una mesa sencilla, compartiendo un plato de lentejas que Adela había preparado. El ruido suave de los niños jugando en el patio cercano y el aroma de las especias flotaban en el aire. Era un momento de calma, una pausa en sus respectivas, aunque ahora entrelazadas, existencias. Ricardo dejó su cuchara, miró a Adela a los ojos y dijo, con una sinceridad que aún le sorprendía, Adela, no tengo palabras para agradecerte. Ella sonrió, una sonrisa cálida y genuina que llegaba a sus ojos. No hay nada que agradecer, señor Ricardo. Solo hice lo que creí correcto. No, insistió él, con una voz cargada de emoción. Me mostraste lo que realmente necesitaba, algo que todos mis millones no pudieron comprar. Me enseñaste que la conexión humana, el propósito, el valor de dar, es lo que realmente importa. Me abriste los ojos a un mundo que ignoraba por completo. La voz de Ricardo se quebró un poco, y Adela colocó su mano sobre la suya en un gesto de consuelo. No era un agradecimiento por un favor material, sino por una revelación existencial, por haber rescatado a un hombre perdido en su propia riqueza. Adela, con su sabiduría tranquila, se había convertido en una especie de consejera silenciosa para Ricardo, su ancla en el mundo real. Ella no daba sermones ni directivas empresariales, simplemente ofrecía su perspectiva, sus anécdotas, sus verdades sencillas que resonaban con una fuerza inusitada en el alma del CEO. Cuando Ricardo se sentía abrumado por la complejidad de liderar Nexus Tech bajo su nueva filosofía, a menudo encontraba un momento para hablar con Adela. Ella le escuchaba, a veces en silencio, otras con una frase corta y profunda que desentrañaba el nudo de su dilema. El árbol da sombra al que lo siembra y al que no, le había dicho una vez, refiriéndose a la importancia de la generosidad desinteresada. Frases como esas se quedaban con él, guiándolo en sus decisiones. La amistad que se había forjado entre el CEO de una de las empresas tecnológicas más grandes de México y una cocinera de origen humilde era, para muchos, inconcebible. Pero para ellos, era la amistad más real y auténtica que ninguno de los dos había conocido. Trascendía sus diferencias socioeconómicas, sus pasados dispares. Se basaba en el respeto mutuo, en la admiración por las fortalezas del otro y, sobre todo, en la profunda conexión que había surgido de la vulnerabilidad compartida y de la lección de vida que Adela, sin buscarlo, le había ofrecido a Ricardo. Esta amistad no era ostentosa, se manifestaba en pequeños gestos, una llamada de Ricardo para preguntar cómo iban las cosas en la cocina, un plato de comida extra que Adela le preparaba sabiendo que había tenido un día difícil, las largas conversaciones en el patio de la cocina comunitaria mientras el sol se ponía. Ricardo descubrió que la compañía de Adela, su presencia serena y su perspectiva anclada en la realidad, le proporcionaban una paz que ninguna junta directiva o inversión multimillonaria podría igualar. Ella era el recordatorio constante de lo que realmente importaba, el faro que lo guiaba cuando la complejidad del mundo corporativo amenazaba con volver a nublar su juicio. Para él, Adela no era solo una cocinera, era una mentora, una amiga, la persona que le había mostrado el camino de regreso a sí mismo. Ricardo, el CEO que una vez pensó que el dinero lo era todo, estaba demostrando que el verdadero liderazgo se construía sobre cimientos muy diferentes, cimientos que Adela, la cocinera, le había ayudado a desenterrar. La transformación no era solo profesional, era profundamente personal, y la persona que más había contribuido a ese cambio era la mujer que ahora compartía el almuerzo con él en la pequeña cocina comunitaria. Un mediodía soleado, después de una de las jornadas más productivas en la cocina comunitaria, Ricardo y Adela se sentaron en una mesa sencilla, compartiendo un plato de lentejas que Adela había preparado. El ruido suave de los niños jugando en el patio cercano y el aroma de las especias flotaban en el aire. Era un momento de calma, una pausa en sus respectivas, aunque ahora entrelazadas, existencias. Ricardo dejó su cuchara, miró a Adela a los ojos y dijo, con una sinceridad que aún le sorprendía, Adela, no tengo palabras para agradecerte.
Ella sonrió, una sonrisa cálida y genuina que llegaba a sus ojos. No hay nada que agradecer, señor Ricardo. Solo hice lo que creí correcto. No, insistió él, con una voz cargada de emoción. Me mostraste lo que realmente necesitaba, algo que todos mis millones no pudieron comprar. Me enseñaste que la conexión humana, el propósito, el valor de dar, es lo que realmente importa. Me abriste los ojos a un mundo que ignoraba por completo. La voz de Ricardo se quebró un poco, y Adela colocó su mano sobre la suya en un gesto de consuelo. No era un agradecimiento por un favor material, sino por una revelación existencial, por haber rescatado a un hombre perdido en su propia riqueza. Adela, con su sabiduría tranquila, se había convertido en una especie de consejera silenciosa para Ricardo, su ancla en el mundo real. Ella no daba sermones ni directivas empresariales, simplemente ofrecía su perspectiva, sus anécdotas, sus verdades sencillas que resonaban con una fuerza inusitada en el alma del CEO. Cuando Ricardo se sentía abrumado por la complejidad de liderar Nexus Tech bajo su nueva filosofía, a menudo encontraba un momento para hablar con Adela. Ella le escuchaba, a veces en silencio, otras con una frase corta y profunda que desentrañaba el nudo de su dilema. El árbol da sombra al que lo siembra y al que no, le había dicho una vez, refiriéndose a la importancia de la generosidad desinteresada. Frases como esas se quedaban con él, guiándolo en sus decisiones. La amistad que se había forjado entre el CEO de una de las empresas tecnológicas más grandes de México y una cocinera de origen humilde era, para muchos, inconcebible. Pero para ellos, era la amistad más real y auténtica que ninguno de los dos había conocido. Trascendía sus diferencias socioeconómicas, sus pasados dispares. Se basaba en el respeto mutuo, en la admiración por las fortalezas del otro y, sobre todo, en la profunda conexión que había surgido de la vulnerabilidad compartida y de la lección de vida que Adela, sin buscarlo, le había ofrecido a Ricardo. Esta amistad no era ostentosa, se manifestaba en pequeños gestos, una llamada de Ricardo para preguntar cómo iban las cosas en la cocina, un plato de comida extra que Adela le preparaba sabiendo que había tenido un día difícil, las largas conversaciones en el patio de la cocina comunitaria mientras el sol se ponía. Ricardo descubrió que la compañía de Adela, su presencia serena y su perspectiva anclada en la realidad, le proporcionaban una paz que ninguna junta directiva o inversión multimillonaria podría igualar. Ella era el recordatorio constante de lo que realmente importaba, el faro que lo guiaba cuando la complejidad del mundo corporativo amenazaba con volver a nublar su juicio. Para él, Adela no era solo una cocinera, era una mentora, una amiga, la persona que le había mostrado el camino de regreso a sí mismo. Este profundo cambio en Ricardo no se confinó a su esfera personal y profesional, se irradió, de manera palpable, hacia su familia. Su hermana, quien por años había sentido el abismo de su ausencia emocional, fue una de las primeras en percibirlo. Las costosas joyas y los viajes suntuosos que él solía enviar habían sido reemplazados por una llamada genuina, por invitaciones a comidas sencillas en las que Ricardo realmente escuchaba, preguntaba sobre su vida, compartía sus propias experiencias con una honestidad desarmante. Ella notó la falta de la tensión habitual en sus hombros, la nueva calidez en su mirada. La reconciliación no fue un evento único, sino un proceso gradual, tejido con el hilo de la autenticidad y el tiempo compartido. Finalmente, su relación se transformó, pasando de ser una distante obligación a un lazo de afecto verdadero y renovado. Mientras tanto, la cocina comunitaria de Adela prosperaba. Lo que había comenzado como un sueño modesto, impulsado por el ahorro de una sola mujer, se había convertido en un pilar esencial del barrio. Las comidas eran cada vez más abundantes, los voluntarios más numerosos y el ambiente siempre estaba lleno de la risa y la gratitud de quienes se beneficiaban de ella. Ricardo se convirtió en su patrocinador más discreto. No buscaba reconocimiento público ni erigía megalómanas placas con su nombre. En cambio, se aseguraba de que Adela tuviera todos los recursos que necesitaba para mantener la cocina funcionando y creciendo, sin interferir en su esencia. Financiaba la compra de ingredientes,
la renovación de equipos, incluso la contratación de un par de ayudantes, pero siempre lo hacía en la sombra, dejando que el mérito recayera en Adela y en la comunidad misma. Su aportación era un acto de servicio, no una inversión para su ego. Con el tiempo, Ricardo ya no medía el éxito solo por las ganancias empresariales o la capitalización bursátil. Sus nuevos valores se anclaban en el impacto positivo que podía generar, tanto en su empresa como en la sociedad. Descubrió que construir algo significativo para otros, incluso sin un retorno financiero directo, le producía una satisfacción infinitamente mayor que cualquier cifra en un balance. La vida, para Ricardo, se había redefinido. El dinero, una vez el centro de su universo, se había convertido en una herramienta, un medio para un fin mucho más noble, el bienestar de las personas, la conexión humana y el propósito auténtico. El dinero, una vez el centro de su universo, se había convertido en una herramienta, un medio para un fin mucho más noble, el bienestar de las personas, la conexión humana y el propósito auténtico. La manifestación más tangible de este cambio radical en la filosofía de Ricardo no se limitó a su empresa o a la discreta ayuda a la cocina de Adela. Impulsado por una pasión recién descubierta por el impacto social, Ricardo decidió lanzar un nuevo proyecto personal, uno que resonaba directamente con las lecciones aprendidas de Adela. Era una fundación, pero no una cualquiera. Estaba diseñada para apoyar pequeños emprendimientos comunitarios, iniciativas lideradas por personas con visiones genuinas de mejora social, priorizando el impacto humano y el desarrollo sostenible sobre la rentabilidad financiera. Esta fundación, inicialmente concebida como un modesto fondo, rápidamente tomó forma gracias a la experiencia de Ricardo en gestión y su renovada ética. Se dedicó a identificar líderes comunitarios, a escuchar sus sueños y necesidades, y a proporcionarles no solo capital semilla, sino también mentoría y recursos para que sus proyectos pudieran florecer. Ricardo ya no buscaba startups de tecnología con potencial de unicornio, sino proyectos que crearan empleos locales, que promovieran la educación, que fomentaran la cultura o que mejoraran la salud en zonas desfavorecidas. Era un giro completo de su vida anterior, un acto de reinvención que sorprendía a muchos de sus antiguos colegas de negocios, quienes aún lo veían como el implacable CEO de Nexus Tech. La visión de Adela, aquella que anhelaba una comunidad más fuerte y más resiliente, se expandía y tomaba nuevas dimensiones a través de las acciones de Ricardo. Sin que Adela lo pidiera, sin que él lo anunciara a bombo y platillo, los proyectos de la fundación comenzaron a replicar el espíritu de la cocina comunitaria, pequeños, arraigados en las necesidades locales, basados en la solidaridad y con un impacto directo en la vida de la gente. Ricardo se aseguró de que la fundación operara con la misma humildad y discreción que Adela mostraba en su trabajo. Evitaba la burocracia excesiva y se concentraba en la eficacia de la ayuda, siempre manteniendo el espíritu original de aquellos a quienes apoyaba. No imponía sus ideas, más bien, facilitaba que los sueños de otros se hicieran realidad. Descubrió en este proceso una inmensa gratificación, una que superaba con creces la euforia de cerrar tratados millonarios. Ver un pequeño negocio artesanal prosperar, ser testigo de cómo un programa de alfabetización cambiaba vidas, o cómo un huerto urbano transformaba un rincón olvidado en un espacio de vida, le llenaba de una alegría que el dinero, por sí solo, nunca había podido proporcionarle. La fundación se convirtió en su nuevo imperio, uno cimentado en valores que antes ni siquiera consideraba. La influencia de la humildad se había convertido en la guía principal de Ricardo. Había aprendido que las grandes transformaciones no siempre provienen de los grandes gestos, de las donaciones ostentosas o de los cambios dramáticos en la dirección de una corporación. A menudo, las transformaciones más profundas nacían de la humildad y de la disposición a aprender de los demás, especialmente de aquellos a quienes la sociedad solía ignorar. Adela, con su vida sencilla y su inquebrantable sentido de propósito, había sido su mayor maestra. Ella no había intentado ser una gurú, ni le había ofrecido un manual de instrucciones para la felicidad. Simplemente, con su ejemplo de vida, había derribado los muros de la arrogancia y la autosuficiencia de Ricardo.
Le había mostrado que el verdadero poder reside en la conexión humana, en la empatía y en el servicio desinteresado. La humildad de Adela, su capacidad de ver el valor en lo pequeño y en lo cotidiano, había sido el espejo en el que Ricardo finalmente pudo ver la vanidad de su propio camino. Este nuevo proyecto personal, la fundación, no era solo una extensión de su riqueza, sino una expresión de su ser transformado. Era un testimonio vivo de que el cambio es posible, de que incluso el corazón más endurecido por el materialismo puede ablandarse y encontrar un propósito más elevado. Ricardo, el CEO que una vez lo tuvo todo y al mismo tiempo nada, ahora tenía el privilegio de construir algo que realmente marcaba la diferencia, no solo en su propia vida, sino en la de innumerables personas. La semilla plantada por Adela había germinado en un bosque de esperanza y oportunidades, y él, asombrosamente, se había convertido en su jardinero. El antes y el después era tan abrumador que Ricardo a veces se detenía a reflexionar sobre la persona que había sido, atrapado en una jaula de oro de su propia construcción. La vida solitaria y vacía que había llevado al principio, rodeado de lujos que no llenaban sino que acentuaban su soledad, contrastaba ahora de forma punzante con su existencia actual. Su agenda seguía repleta, sí, pero los compromisos ya no eran solo reuniones frías y cálculos financieros. Ahora incluían visitas a los proyectos de la fundación, charlas inspiradoras con jóvenes emprendedores comunitarios, e incluso, de vez en cuando, un turno en la cocina de Adela, pelando vegetales con una destreza que años atrás habría considerado impensable para un hombre de su estatus. Había encontrado un propósito, una resonancia en su interior que el éxito material nunca le había ofrecido. Sus relaciones, tanto personales como profesionales, habían florecido. La distancia emocional con su hermana se había disuelto, reemplazada por una genuina amistad y apoyo mutuo. En Naxestac, el ambiente de trabajo había cambiado drásticamente, cultivando una cultura de integridad, colaboración y respeto que se reflejaba en la lealtad y el compromiso de sus empleados. La verdadera felicidad era ahora una constante, no un espejismo inalcanzable. La cocinera, Adela, nunca intentó ser una mentora en el sentido formal de la palabra. Ella no se sentó con Ricardo para darle lecciones de vida ni le proporcionó un manual de autoayuda. Su sabiduría no provenía de libros de texto o seminarios de liderazgo, sino de la experiencia vivida, de la conexión con su comunidad y de una comprensión profunda de la naturaleza humana. Su ejemplo de vida simple, generosa y llena de propósito fue la lección más poderosa. Ricardo había aprendido más de sus gestos silenciosos, de su empatía discreta y de su inquebrantable sentido de servicio que de cualquier gurú empresarial o consultor financiero. La forma en que Adela se movía en el mundo, valorando la conexión sobre la posesión, la bondad sobre la riqueza, se había infiltrado en la conciencia de Ricardo, derribando capa tras capa de su armadura de cinismo y materialismo. Ella había sido el espejo en el que Ricardo veía reflejadas sus propias carencias y la luz que le mostraba un camino diferente. Su guía había sido el amor incondicional por su prójimo, expresado a través de actos cotidianos de cuidado. Ricardo, con el tiempo y la guía, tanto explícita como implícita de Adela, comprendió que el dinero es un recurso valioso, pero solo cuando se usa para construir, conectar y servir. Su perspectiva se había invertido. Antes, el dinero era el fin, ahora, era la herramienta. Había entendido que la verdadera riqueza no reside en la acumulación de bienes, sino en la capacidad de transformar vidas, de generar un impacto positivo en el mundo. Su fundación era una extensión de esta filosofía, un vehículo para canalizar su fortuna no hacia más lujo personal, sino hacia el florecimiento de otros. Se había dado cuenta de que su dinero podía ser una fuente de oportunidad y esperanza para aquellos que no la tenían, y eso, irónicamente, era lo que finalmente le traía la paz y la plenitud que siempre había buscado. La soledad que lo había consumido en su ático lujoso se había disipado por completo, reemplazada por la calidez de las relaciones significativas y el sentido de pertenencia a una comunidad. La ansiedad que lo había paralizado en su oficina se había transformado en una determinación serena para enfrentar los desafíos, con la certeza de que no estaba solo.
Adela había sido el catalizador de esta metamorfosis, la voz tranquila que le susurró las verdades que su ego y su ambición habían silenciado. La vida de Ricardo era ahora una sinfonía de propósitos, donde cada nota, cada acción, contribuía a una armonía que antes le era desconocida. El dinero, una vez el amo de su existencia, se había convertido en su humilde sirviente, trabajando para el bien común, bajo la sabia dirección de un corazón transformado. El dinero, una vez el amo de su existencia, se había convertido en su humilde sirviente, trabajando para el bien común, bajo la sabia dirección de un corazón transformado. Ricardo, un CEO que había recorrido el árido camino de la riqueza sin propósito, había emergido como un hombre renovado, un líder que ahora guiaba su empresa, NexusTech, con una filosofía basada en la integridad, la empatía y la responsabilidad social. Su oficina, antes un templo de la ambición desmedida, se había transformado en un epicentro de colaboración y valores humanos. Las decisiones no se tomaban solo en función de las ganancias, sino del impacto positivo en la sociedad y en la vida de sus empleados. Su liderazgo, antes temido, ahora era respetado y admirado, no por su poder financiero, sino por la autenticidad de su transformación. Se había convertido en un miembro activo y valorado de su comunidad, participando en eventos locales, escuchando las necesidades de la gente y utilizando su influencia y sus recursos para crear oportunidades y mejorar vidas. La fundación que había creado prosperaba, apoyando innumerables proyectos que sembraban esperanza en rincones donde antes solo existía el olvido. Ya no vivía en su ático solitario, sino en una casa más modesta, aunque igualmente cómoda, que se sentía más como un hogar. Su vida estaba plena, no por lo que poseía en términos materiales, sino por lo que había aprendido a dar y por las profundas conexiones que había forjado. La felicidad no era ya una búsqueda quimérica, sino una realidad cotidiana, tejida con los hilos de las relaciones humanas y un propósito claramente definido. Era una alegría que emanaba de construir, de servir, de sentir que cada día aportaba algo significativo al mundo, algo que el dinero, por sí solo, nunca hubiera podido comprar. La historia cierra con una escena que encapsula esta profunda metamorfosis. Ricardo se encontraba sentado a la mesa de la cocina comunitaria, no como un benefactor distante, sino como un miembro más de la familia. A su lado, Adela, con su misma sonrisa serena, le servía un plato humeante de mole que ella misma había preparado. Los hijos y nietos de Adela llenaban el lugar con risas y conversaciones animadas. Ricardo escuchaba las anécdotas del día, los pequeños dramas y alegrías de la vida en el barrio, y compartía las suyas con una naturalidad que años atrás le habría sido imposible. Sentía una calidez en el pecho, una profunda sensación de pertenencia que nunca encontró en las frías paredes de sus mansiones o en las estériles reuniones de sus consejos de administración. El aroma de las especias, el murmullo de las voces, el calor de las miradas cómplices, todo contribuía a una sinfonía de plenitud. Ricardo comprendió, más allá de cualquier duda, que el verdadero éxito no eran las posesiones acumuladas ni los balances positivos, sino las conexiones genuinas, el amor compartido y el propósito de servir a los demás. Su corazón, antes un desierto, rebosaba ahora de una riqueza que el mercado nunca podría tasar. Comió el mole con deleite, saboreando no solo el platillo, sino la vida misma. Adela lo observó, y una sonrisa se extendió por su rostro. Su pupilo había aprendido la lección fundamental: la riqueza verdadera no siempre se mide en números, sino en la profundidad del alma y en el legado de amor que uno deja. Si esta historia te ha conmovido y te ha hecho reflexionar, déjanos un me gusta y un comentario. Suscríbete para más historias inspiradoras y descubre que otros personajes nos esperan en nuestro próximo video.